Talavera, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Estamos aquí en compañía de Raúl Ramírez. Doctora, queríamos saber detalles del amparo que has planteado a favor de los privados, Habeas corpus. perdón, de los habeas corpus, que has Sí, planteado a favor de los privados de libertad ante la Corte Suprema. De todos los presos de Tacumbú, según leemos acá. es, exactamente, sí. Bueno, en vista de los últimos acontecimientos, que en realidad eh, es una situación muy lamentable la manera en que el sistema penitenciario continúa en Paraguay. Y en nada ha cambiado con las nuevas infraestructuras materiales, porque el problema es que el Estado paraguayo está ausente y que no tiene control en las penitenciarías. Y el que entra privado de libertad no sabe cómo va a salir. Y sobre todo la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, como la otra penitenciaría, pero bueno. Y siempre tiene que acontecer hechos de pérdida de vidas humanas como nuevamente se dieron para que puedan ser objeto de por lo menos la mirada, y gracias a los medios realmente por lo menos la sociedad está enterada. Entonces, ante estas circunstancias, como veo que no existe realmente ninguna voluntad política, y no estoy hablando a nivel ministro, voluntad política del más alto nivel de solucionar este tema, no sé por qué motivo tal vez, y coincido en ese aspecto con Juan Martín, a veces por el dinero que mueve, porque si no, no tiene otra explicación. En concreto, entonces se presentó un habeas corpus dirigido a todos los internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Hay que individualizar a las víctimas, como eso me es imposible. Entonces, se solicita al Ministerio de Justicia y Trabajo provea el estado de todos los internos de la penitenciaría, se vean sus causas y sobre todo que dentro del habeas corpus genérico, por más que sean por órdenes judiciales que se encuentren privados de libertad, por lo menos sean separados, condenados, reprocesados. Y bueno, y basta de excusas, tienen que haber condiciones mínimas y el que entra con vida que salga por lo menos con vida y con su cabeza arriba de su cuello. O sea, cuestiones tan básicas como esas. Lo más probable es que rechacen el habeas corpus, que es lo que estoy esperando nada más, y llevar ante el sistema interamericano. Yo creo que lastimosamente no hemos aprendido otras sentencias, como el caso del Panchito López, para mejorar en el transcurso del tiempo el sistema penitenciario. Siguen siendo seres humanos las personas que están privadas de libertad. Y ahí parece un depósito, y ahora con los clanes y estos grupos que manejan, realmente es una cuestión, no sé, o sea, sí o sí se tiene que alinear a alguno de los grupos si no le matan. Es una cosa que tiene que asumir la soberanía en la penitenciaría del Estado paraguayo en el buen sentido, porque realmente se les escapó de las manos, no tienen el más mínimo control de nada. Y Sí, así. estamos viendo que en tu habeas corpus genérico que planteaste, decís justamente que arbitren los medios urgentes para disminuir la sobrepoblación carcelaria, dice. Eh, También, sí, también. Resulta, bueno, el tema de la sobrepoblación escapa al sistema penitenciario al sistema penitenciario en sí, que depende del Ministerio de Justicia. Eso realmente es responsabilidad de los magistrados. Por todo se decreta prisión preventiva, por todo. Y con el tema de la pandemia, sí, ya ustedes saben perfectamente bien que es una cuestión de primera ratio decretar la prisión preventiva. Y después, si se reúnen los requisitos y se tienen garantías, etcétera, las medidas sustitutivas. Y no siempre tiene que ser así. No siempre es necesario decretar la prisión preventiva. Pero, sin embargo, acá es una práctica común hacerlo, y así es que existe esa sobrepoblación carcelaria que no permite un control adecuado, que no permite que tengan las cuestiones mínimas básicas como agua, por ejemplo, o un techo encima de su cabeza, o un colchón, mucho menos adaptarse a la sociedad cuando salgan. Y bueno, es uno de los puntos que fueron planteados. sí, veo que pedís que haya una separación de los privados de su libertad con prisión preventiva de los condenados, pedís también Sí, alimentos, espacio físico, colchón, techo, guardias con sí, preparación, agua potable y sí. que el Estado paraguayo maneje el control de las penitenciarías y luz eléctrica, decís también. Sí, porque
o sea, el día que ocurrió esto último hecho en Tacumbó estaban sin luz eléctrica. Y todo el mundo sabía. Y es más, yo te digo, Raúl, porque nos conocemos hace tanto tiempo, Sí. yo tomé conocimiento de denuncias internos, debido a que bueno, genero cierta confianza y me fui yo en una dirección que no voy a dar el nombre, a decirles, están sin luz y va a haber una vendetta. Y ya eran cerca de las 4 de la tarde, después nomás los acontecimientos fueron muy rápidos. Pero como que una penitencia aquí en la zona baja va a estar sin luz, imagínate, no. Eso pasó. ¿Cómo? O sea, Para el caso, ah, lo que estás contando es muy importante, doctora. A ver, vos estabas sí, en Tacumbú el día de los hechos y vos avisaste que estaba una parte estaba sin luz y podría haber una vendetta, sí, dijiste. ¿Cómo es eso? sí, así mismo. Y yo me fui cerca de la fiesta más o menos y recibí la denuncia de algunos internos. Eso A el la fiesta de ese día, 16 de febrero, el día de sí, los hechos. exactamente, sí. Mm, Porque a la mañana ya hubo un cierto percance. sí. Pues bueno, entonces yo me fui a la fiesta y hablé con algunos internos, fue cerca de las 3:30. Al salir de allí me dirigí directamente al Ministerio de Justicia y transmití lo que estoy diciendo. ¿Qué Que era transmitiste específicamente? ¿Qué te muy dijeron? sobre la hora y después ya de venida a mi casa yo ya vi ya los bomberos que se estaban yendo y ya, ¿Qué te ya dijeron vi los el internos, incendio. doctora? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te denunciaron? No, y a mí me dijeron, bueno, tenían miedo porque esta noche va a haber problemas, doctora, tenemos miedo, no sé qué se puede hacer porque no hay encima luz, y bueno, y eso. ¿Y el problema realmente era por el traslado de un recluso o cuál era el problema Sí, según lo que te exacto, dijeron? exacto, así mismo, ¿Por el traslado era? sí. ¿Y dónde vos denunciaste esto, doctora? Yo comuniqué, porque una denuncia creo que tiene otro perfil, Sí, tampoco había mucho tiempo comunicaste para entonces. hacer. No, y en la Dirección de Derechos Humanos, es donde el director enseguida me atendió, ya era fuera de horario, todo eso, pero ya llegó un poco, ¿cómo puedo explicar? Precipitada, o sea, ya se precipitaron todos los acontecimientos, pero una penitenciaría nunca puede estar sin luz. O sea, no sé, eso es algo muy básico porque propicia pues para cualquier tipo de situación. Y en este caso, doctora, ¿cuál es la información que tenían los recursos? O sea, de qué grupo provenía esto, qué fue lo que pasó realmente, si es que podés comentarnos ahí, porque mucha información no se tiene de cómo inició eso. Solamente lo que dicen que supuestamente no estaban de acuerdo con el traslado de Frem, de uno de los acusados, Orlando. parte del grupo de Yacarepó. Sí, esa es la versión que se recibió en realidad, o sea, se sabe, ¿verdad? No te dicen todas ciencias ciertas. Lo cierto es que estaban con temor porque iba a haber vendetta, porque alguien posiblemente le haya traicionado a este señor, que se le trasladó. Esa es la versión que corría. Y entonces todos estaban con temor y bueno, es. Pero había grupos diferenciados ya ahí, clanes que ¿Cómo? había grupos diferenciados, clanes que iban a hacer algo, doctora, lo que dijeron, los del clan Rotel van a hacer o los del PCC o algo, ¿qué decían? No, la verdad que es la primera vez que yo no escuché que sea o sea, por lo menos a mí no me llegó esa versión, solo que estaban atemorizados porque supuestamente habían traicionado un plan o algo así, por eso se le trasladó hacia Orlando y se puede ver en esos videos horribles, ¿verdad? Que dicen la traición tiene nombre y apellido. Entonces, pero sí, ya se sabía que iba a haber algo ese día. Todo el mundo manejaba. Y no se hizo Pero nada no se para pudo evitar hacer nada. esto, Y doctora. no sé, bueno, y ahí estamos. Por eso es que digo, no me importa que me rechacen el habeas corpus, esto va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar si es que no se toman la medida a corto, mediano y largo plazo, porque es muy complejo para solucionar de la noche a la mañana. Pero cuando lo que piensan es empezar, porque estamos con emergencia penitenciaria de lo de Zapero, ahora ocurre eso, va a volver a pasar Y en este caso, si es que no se hace algo.
¿Vos qué hiciste, doctora? Cuando supiste todo, vos ya redactaste porque veo que la presentación se hizo el 17 de febrero a las 11:50. O sea, esa mañana ya redactaste y ya presentaste el habeas corpus Así genérico. mismo, así mismo. Ya, eso es lo que yo puedo hacer como ciudadana, Raúl, y lo que puedo hacer es de alguna manera que agenden realmente en las políticas públicas del sistema penitenciario como algo real, que lo tomen en serio, que tengan una política de Estado continuo, y si es necesario que para eso el sistema interamericano nuevamente intervenga, porque yo no tengo ningún problema. Quizás no tengan los años de vida porque son procesos muy largos, ¿verdad? Pero por lo menos eso es lo que yo puedo hacer, y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy esperando que esto se resuelva. Con eso tengo agotados los recursos internos y bueno, y el camino está expedito porque no tengo y no conozco otro camino para ver que esta situación mejore, porque el día de mañana cualquiera puede ir privado de libertad en este sistema. Vos sabés, Raúl, que andás por el palacio. Depende de la orden de un fiscal nomás que uno quede preso. Y va a estar mezclado con toda esa gente. Entonces, doctora, este es el primer paso para una futura denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí a Sí, ver si te vas a la corte. exactamente, como siempre. Doctora, Lastimosamente es muy largo el proceso, pero el Estado paraguayo no toma en serio el sistema penitenciario. Y bueno, entonces por lo menos vamos a sentarnos a conversar nuevamente, porque muchas cosas se lograron con el tema del caso del Panchito López en la Corte. Si bien tenemos avances y retrocesos, pero muchas cosas mejoraron al sistema legislativo en muchos aspectos. Pero hay mucho por hacer en el penitenciario y también en el Poder Judicial, porque no pueden andar a todo el mundo preso porque por una interpretación subjetiva nomás que realicen de la norma procesal. No siempre es necesario una prisión preventiva, no siempre es necesario medidas alternativas a la prisión. doctora, Sí. vos estuviste en ese habeas corpus genérico que se planteó en el Panchito López, ¿verdad? Por el Panchito López. No. En ese habeas corpus genérico había presentado el doctor Abadía Pancó. Ah, sí, Yo ya Carlos intervine Abadía. en la comisión, en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte. Ahora que estás hablando de eso, doctora, Sí, supe que vas a estar el lunes en el juicio contra Paraguay en la Corte Interamericana, ¿es cierto? claro, es verdad. Sí, vas a estar Siempre lo sube. en representación Dale. del denunciante. ¿De cuál va a ser? ¿De Bonifacio Ríos, del doctor Bonifacio Ríos o de Carlos Fernández Villa Gadea? Yo tengo la representación de las víctimas de un comienzo. Ah, Evidentemente, en el largo proceso tenemos que darle todo el mérito a esta continuidad a la doctora Sara Parquet, a los hijos, luego de que haya partido en el año 2010 Carlos Fernández Gadea, pero yo estoy como representante de las víctimas. Si bien en algún momento nosotros consideramos oportuno y políticamente viable que la primera denuncia lo realice como presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, el profesor Bonifacio Ríos. La primera denuncia presentada y la comunicación a la Comisión Interamericana se hizo en ese tenor en el año 2003. en el 2003 ya, cuando salió Sí. el... La comunicación, ojo, no es la petición. Claro, claro. La petición creo que, o sea, Claro, porque ese fue. resulta ser que cuando va junto a mí el profesor Bonifacio Ríos, entonces presidente de la Corte, yo me sorprendo. Normalmente, pues, Y al y revés. las víctimas de violación de derechos humanos son gente más vulnerable, ¿verdad? No todo un poder del Estado. Sí. Es uno de los primeros casos, doctora, que se da, que no se cumple ese requisito que estás mencionando. Realmente, sí. Bueno, a nivel Paraguay, mira que se está volviendo una costumbre con... Yo tengo otro caso en el sistema, pero es referente a la violación del debido proceso de un juez de faltas, pero sigue siendo una constante en Paraguay la utilización del juicio político de cualquier forma, de cualquier modo, y previamente acordando ya la destitución. Entonces, sin respetar las garantías del debido proceso que se debe respetar en cualquier tipo de juicio, Eso no justamente, no solamente penal. sí, justamente esa pues era la diferencia. Los legisladores siempre apuntaban que este es un juicio político y no un juicio Jurídico. penal jurídico. Entonces dicen que a veces esas garantías procesales del 17 de la Constitución no tienen que utilizarse.
Pero No, y están equivocados y sinceramente yo estoy muy, muy sorprendida que el perito del Estado sea Jorge Alejandro Amaya. Porque Jorge Alejandro Amaya, un destacadísimo profesor constitucional, yo, una de sus admiradoras principales, es el que sostiene que en todos los procesos, primero, todo puede pasar por el control de constitucionalidad. Segundo, que en todos los juicios se debe respetar las reglas del debido proceso. Entonces, que ahora, defiende la posición del Estado, va un poco en contra de todos sus libros, en contra de todos sus conferencias, y últimamente que suele venir muy constantemente en Paraguay y bueno, en alguna de ellas tuve el gusto de escucharlo. Pero no es así como dice. En este caso, doctora, es una opinión mía, normalmente no es mi opinión. En este caso, es evidente que el artículo 225 de la Constitución tiene que reglamentarse, porque utilizar un solo artículo para juicio político está mal, y eso es lo que ahora estoy viendo que dice la Comisión Interamericana en su acusación contra el Estado paraguayo. Tendría que sacarse una ley. Eso porque esté en la ruta, pero bueno, el artículo 225 de la Constitución Nacional establece los órganos, las personas que, o sea, los cargos de las personas que deben ser enjuiciados, o sea, los sujetos de un juicio político. Claro. Los acusadores en un juicio político, el tribunal en un juicio político y la mayoría necesaria en caso. Pero no establece el procedimiento. No. Tanto es así que entonces el tribunal, constituyó el tribunal, la Cámara de Senadores, dicta su propio reglamento para juzgar ellos. Y por eso digo, tiene que reglamentarse una ley. ¿Cómo tiene que ser un juicio político? Por supuesto. Ley por una previa. ley que sea constitucional, previa, y que determine y especifique taxativamente qué se entiende por mal desempeño de su función. Como figura para los magistrados en la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en donde te especifica. Para mal desempeño de funciones se entiende tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No se puede dejar el arbitrio de mal desempeño porque no le hago caso a los políticos de turno, y buen desempeño cuando le doy la sentencia que ellos quieren. O sea, eso no se puede hacer así. Justamente la Constitución y las leyes para poner límites al poder político del Estado. Y la que interpreta y hace cumplir es la Corte Suprema de Justicia. O sea, si estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Pero ahora, cada 5 años que hay elecciones, cada grupo político quiere una corte a su medida. Vos te darás cuenta que se echa mano al juicio político cada 5 años que hay elección. Y por eso creo yo que no se reglamenta ese. Y claro que no se reglamenta, porque si no se tendría de antemano, pues, como un cinturón que hasta ahí nomás se va a poder. Ellos hacen un reglamento siempre a su medida para cada juicio político. Vi que en el caso del doctor Bonifacio le habían dado 2 días hábiles para su defensa. En el caso de Lugo le dieron unas horas. Sí, no. Aparte, todas las acusaciones, y muchas de ellas que fueron retiradas, ¿verdad?, con una excelente defensa en su oportunidad, se refieren a fallos judiciales. Y según la Constitución Nacional, no pueden ser molestados en su opinión. ¿Y cómo opinan los magistrados? En sus fallos judiciales. O sea, vos le podés enjuiciar, qué sé yo, por ladrón, por una conducta indebida, no sé, una vez que esté taxativamente expresado que va a constituir mal desempeño. Porque evidentemente que delitos no había, porque se presentaron denuncias en la Fiscalía y luego de un buen tiempo estos fueron desestimados. Y después, toda la prepotencia y la fuerza demostrada por la Cámara de Senadores cada vez que se resolvía o la acción de inconstitucionalidad o sus aclaratorias. Y por último, lo que ellos tanto pregonan, que la resolución 2382 privaba de eficacia a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No es así, porque ni siquiera fue resuelta por el Pleno. El Pleno está constituido por 9 miembros. Y ahí es que apenas firmaron 6 fuera del expediente y un montón de otras cosas más. Vos como abogado y estando ahí, vos sabés que una resolución de la Sala Constitucional y del Pleno es irrecurrible, solamente es sujeto de una aclaratoria. Esa aclaratoria contra esas resoluciones del año 2009, del 30 de diciembre, la 951 y la 952, fueron resueltas las aclaratorias en el año 2019. Después la Corte anula la cédula de notificación, es decir,
que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay que disponía la restitución están firmes, que por el uso de la fuerza del Parlamento o de un grupo de políticos interesados no se cumple es otra cosa, pero que las resoluciones están firmes jurídicamente están. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora, por estas explicaciones. Bueno, cuando quieran, un abrazo fuerte. Lo escuchaste aquí en PDS. La doctora Raquel Talavera. Vos sabés que ya quiero ver ese juicio.